Buenos días, compañeras. ¿No hay compañeras? Buenos días, compañeras. Buenos días. Buenos días, compañeros. Buenos días. ¿Cómo estamos todos? Pienso que para todos es un día interesante, un día especial, ya dado que tenemos la presencia del compañero Paco Taibo II, y creo que lo más importante es escucharlo a él, así es de que cedo la voz a la compañera Ana María, quien nos dará un agradecimiento. Ana. ¿Qué tal? Buenos días, compañeros, compañeras. A mí, su servidora Ana María Álvarez, me tocó el enorme gusto, a nombre del equipo Proyecto de Nación, dar una cordial y fraterna bienvenida, así como nuestro más sincero agradecimiento al compañero Paco Ignacio Taibo. Para esta charla, que amablemente accedió a brindarnos, aprovechando su paso por la ciudad. Muchas gracias, Paco. Aaron es un joven en Ciudad de México de quien también conoce a Paco y a quien acudimos para contactar e intermediar con él, al que varios de nosotros también hemos conocido a través de su libro y la lectura del mismo, que en algunas ocasiones personalmente he podido compartir con algunos de ustedes. Gracias también, Aaron. A los compañeros del equipo que imaginamos y trabajamos para poder realizar esta reunión. Gracias a todos los amigos, compañeros. Y muy especialmente queremos agradecer a todos ustedes, a quienes está dirigido este evento, que haciendo a un lado sus propias actividades, decidieron acudir a nuestro llamado. Bravo por los... Gracias a todos. Gracias. Cedo el uso de la voz al compañero Javier Falcón. Bueno, me tocó la responsabilidad de hacer la presentación de Paco. Una responsabilidad enorme, evidentemente, tomando en consideración el ícono que representa en Morena el compañero Paco Ignacio Taibo II. Miren, simplemente la idea de invitarlo nació debido a la falta de claridad política que se ha dado en los últimos meses en Jalisco. Quisimos, algunos compañeros, y tuvimos la iniciativa de invitarlo para escuchar una voz diferente a la que hemos estado escuchando últimamente. Nos pareció oportuno y aprovechar la ocasión de su paso aquí por la ciudad y pedirle que nos dedicara unas horas para poder concordar con él y poder ajustar algunas cuestiones que a lo mejor por ahí andan imprecisas entre algunos de nosotros. Miren, finalmente, cuando dijo que es un ícono, me parece que es una de las personas, es un personaje evidentemente dentro de Morena, del cual creo que todos los mexicanos se sienten orgullosos. Bueno, Todos no, algunos. podría decirse que algunos Algunos no. o gentes no habrá, ¿no? Más de alguno habrá. Pero en especial los morenistas sentimos un gran afecto, un gran cariño por la figura y por la tarea que Paco Ignacio Taibo viene haciendo al interior de Morena. Bueno, pues sin más preámbulo, simple y sencillamente le vamos a ceder, porque todos ustedes vinieron a eso precisamente, a escuchar exclusivamente y con mucha atención al compañero Paco Ignacio Taibo, a quien le cedo el uso de la voz. Ay, compañeros, hay gente que piensa que Morena es un aparato para avanzar en el espacio electoral y mejorar levemente la podrida democracia mexicana. Ni más, Morena nació para hacer la revolución, compañeros, y cualquier cosa nos sabe a poco y nos sabe a menos, porque este país no está para darle barnizadas. Bastantes barnizadas se han hecho en las pseudo transiciones priistas, panistas, que no transforman en esencia nada. Al revés,
profundiza el grado de destrucción, desgaste. ¿Y qué significa? Pues significa que tenemos que ver la perspectiva, la grande, no la chiquita. Que tenemos que ver que pretendemos hacer una revolución. Y la palabra revolución hay que darle el contenido. Estamos por una revolución pacífica, no violenta, basada en la organización, en el avance de la conciencia del pueblo de México y en la acción política, pero no por eso menos radical. Queremos todo. Queremos el voto a los 16 años. Queremos que nuestras ciudades estén organizadas con cooperativas de consumo que traigan los productos directamente del campo y que se los vendan a los ciudadanos, y no estar favoreciendo a las grandes empresas del sector comercio que se han hecho millonarias en estos últimos años con una participación en la economía puramente parasitaria. Compran barato, venden caro. Y todo esto con el fervor, la adoración y la bendición del aparato estatal. Queremos policías que controlan a los ciudadanos y no policías que controlan a los ciudadanos, ¿sí? Queremos que el agua y la electricidad sean consideradas bienes comunes, sociales, y no productos como el neoliberalismo se empeña en decir y en construir en torno a ellos la idea de que si son productos van al mercado, si van al mercado pues son negociables, comercializables. Queremos que la obra pública no sea subrogada a compañías que obtienen unos enormes márgenes de ganancia por hacer lo que el Estado debería hacer gratuitamente. Queremos destruir la lacra de la corrupción que se come la mitad o más de los presupuestos de lo público para destinarlo al bolsillo de 4 o 5 culeros, 7 o 8 culeras y 2,000 gandallas repartidos a lo largo del país, construyendo fortunas multimillonarias que son una ofensa. No solo son un hurto, un robo, son un insulto, chinga. Cuando alguien de repente dice, ¿tú eres mexicano? Fuera de México, y dices, sí. Y dices, ahí viene la chinga. Ah, pues es que hay un gobernador de ustedes que tiene 3 castillos aquí en Francia. Es una mentada de madre, es un insulto. Porque todavía tuviera uno, bueno, pues ladrón y culero tiene un castillo en Francia. Pero 3, esta riqueza desmedida, insultante, ¿sí? Producto de la acumulación enloquecida de procesos de corrupción, pues es una afrenta a los mexicanos comunes y corrientes, a los normalitos, a la plebe, a la prole que somos nosotros. Entonces, tenemos además gobernándonos a una extraña cosa, salida de los avernos y los jinetes del apocalipsis de este pinche planeta, ¿no? Dirigida por un semianalfabeta presidente que ha leído la Biblia, pero no toda, según confiesa. Yo tengo mis dudas de que haya leído nada de la Biblia, ¿no? Pues ahí la abrió y aparte, ¿dónde está lo de los Reyes Magos? Le dijo a su asesor ideológico, ¿no? Verdaderamente injurioso, ¿no? Esta narcoburguesía que nos domina, formada por ineptos, corruptos, borrachos, ¿no? Es un insulto. Y nosotros en Morena nos lo tomamos como un insulto personal. A mí me insulta que nos gobiernen estos tipos, ¿sí? Y me insulta profundamente. No he hecho méritos para tal. No nos los merecemos y no tenemos por qué soportarlos. Y el grado y la necesidad de avanzar en este proceso de transformación radical, pues hay que convertirlo en organización y acción. El neoliberalismo se ha desatado en los últimos años de una manera particularmente envenenada. Han avanzado como si fueran tanques Panzer de los de Rommel, ¿no? Donde quiera que llegan destruyen, y destruyen, y destruyen, y limitan derechos, y roban cosas. Tendríamos que verlo, el avance neoliberal, como un proceso de secuestro de la nación a partir de la destrucción de lo que quedaba de la Constitución de 17. Pues la Constitución de 17, mal que bien, y a pesar de que nace de la derrota del zapatismo y del villismo entre 1919 y 1923,
conservaba, gracias a la izquierda obregonista, una serie de valores dados por universales de México, derechos, que luego teníamos una contradicción eterna y la venimos viviendo en todos los últimos años, que es, había una constitución y luego había la realidad de la aplicación de la constitución. A mí me gustaba contar cómo en Los Pinos el gobernante en turno tenía en un cajón una constitución de 17, de esas que comprabas en librerías de viejo a 15 pesos, ¿no? Pero pues esa no la abría, esa estaba en el cajón. Y la que tenía en el otro cajón, el bueno, es una constitución, digamos, de uso personal para la estructura y la pirámide del poder. Que la abres, si algún día tendremos la oportunidad de entrar en Los Pinos y chingarle su constitución, podremos descubrir que la constitución que tiene ahí en su cajón dice, capítulo 1, uca uca, que lo encuentre se lo emboruca, ¿no? Capítulo 2, este año es el año Hidalgo y todos los otros también, chingue su madre que deje algo. Capítulo 3, solo hay un principio, el principio de autoridad, que es absolutamente porfiriano como concepto, ¿no? Y así es la constitución real, y está amparada básicamente en que tenemos un sistema en el cual la independencia de poderes es inexistente. Las cámaras de diputados, senadores han sido convertidas en correas de transmisión del pensamiento presidencial, y el sistema judicial vale para pura madre, ¿no? Jueces electos, impunidad por todos lados, ¿sí? Omisión, juicios eternos que no van a ningún lado, y el ciudadano en medio. Somos las bajas accidentales del accidente, ¿no? Iba pasando y me topé con la mala suerte, y la mala suerte de repente me hizo un 4, me encuentro aquí calentando en la prisión un juicio que nadie sabe por qué. Todo este conglomerado de basura va impulsado por esta manera de actuar políticamente del poder. Hemos vivido 3 fraudes electorales, 3. Cualquier nación semicivilizada del planeta pues ha vivido 2, el primero y el segundo, que se armó tal desmadre que se echaron para atrás. Aquí hemos vivido 3 y nos estamos preparando para el 4, porque si alguno de ustedes inocentemente piensa que no va a haber un intento de fraude electoral en el 18, es que además de ser miembro de Morena es muy pendejo. Francamente, entre gitanos no nos leemos las manos, ¿sí? Y entonces hay que pensar y prever que no solo vamos a tener que luchar en una campaña electoral en las peores condiciones, con los medios enfrente, la televisión, la radio y Juan de las Pitas, con una derrama de dinero verdaderamente insultante, dinero negro por parte del aparato del Estado y sus partidos paleros, perredistas, verdes y compañía, sino que además vamos a luchar contra el fraude electoral. Va a estar ahí, hombre. Si alguien piensa que los priistas pueden vivir sin el fraude electoral, pues es que no los ha visto. Es su historia, es su esencia, es su manera natural de pensar. Son los creadores de la frase, el que no tranza no avanza. Está en su estructura neuronal, su ADN, chinga, está pervertido. Y en ese sentido, pues hay que prepararse para un tipo de lucha que combina lo electoral con la movilización social, con la organización y con la preparación de una respuesta de magnitudes tan grandes que obliga al aparato del Estado a decir, sale más barato dejarlos ganar, ¿sí?, que cometer otro fraude. En este maravilloso panorama, ¿sí?, como para subirnos la moral a todos, viene uno a Guadalajara, donde de pasada aquí les han metido triple planchada, ¿no? Y entonces vienes a un lugar donde la depresión abunda. Y si no tienen ustedes visión del contexto, pues va a abundar más, porque es el contexto el que nos levanta. Piensen de repente, el proyecto neoliberal es enloquecido, es meter la mano, jalar la uña y arrasar, 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 y no se detiene. Llevamos 8 o 10 años que no tiene freno el proceso neoliberal. Donde quiera que miren, destrucción de Mexicana de Aviación. ¿Para qué? Para nada, para dejar sin empleo a cientos de trabajadores calificados en beneficio de empresas monopólicas, a desaparición de Fertimex, venta de las grandes empresas
minero metalúrgicas, conversión de la minería en una zona de territorio salvaje donde entran las mineras canadienses como les dé su chingada gana, acompañadas de pillos como la REA, responsable directo de asesinatos en las minas por falta de condiciones, como en Pasta de Corcho. Y las cifras son pero para espantarse. De repente llega un compañero y me dice: oye, vengo a hacer un estudio serio sobre la minería. Y yo: ni me cuentes, güey, ¿para qué quieres que no duerma hoy en la noche? ¿No? Y dice: ah, no, es que hay algunas cifras que te pueden resultar interesantes. Pues hay una que no solo me resulta interesante, sino que me deslumbró, que es: la minería en México en los últimos 20 años ha tenido más ganancias que en toda la época colonial. Entonces, no, ¿sabes qué, compadre? ¿Quién te hace los numeritos? ¿Algún egresado de la Escuela Libre de Derecho? ¿Qué pedo? Y dice: no, mira. Y dices: no me lo puedo creer. La época del gran saqueo del oro y de la plata mexicano, durante toda la colonia española, que convirtió la mina de Zacatecas o de Pachuca o las minas de oro de Sonora en un flujo continuo que mantuvo al imperio español, ha producido menos ganancia que 20 años de la minería a cielo abierto canadiense y mexicana. Y entonces, ay güey, pues no, que las minas ya no eran productivas. Dice: pues eso dicen. ¿Y qué ha ganado el país con esta sangría del oro y la plata nacional? Nada, centavitos aquí y un chingo de operaciones de corrupción que han fabricado millonarios. Porque este es el otro engrane. En algunos lugares se combate contra el neoliberalismo, pues está toda madre, pero aquí en México tenemos que combatir contra una variante del neoliberalismo, que es el neoliberalismo más la corrupción. Y entonces nos encontramos que no hay conflicto en el que no esté metida la mano negra y la mano sucia de una parte del aparato del Estado en alianza con la gran burguesía, haciendo negocios y fraudes verdaderamente incalificables e insultantes. ¿Y alguien pone orden? Aarón, el compañero del que habló la compañera, que es miembro de la Brigada Paralel en Libertad, se lanzó a Taxco a contar la historia de la huelga de los mineros de Taxco, las grandes minas de plata de Taxco. 7 años en huelga. El argumento del patrón es: no son productivas, y cierra las minas de Taxco, de tal manera que él controla las minas de Zacatecas y lo que hace es vender en Taxco plata de Zacatecas. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es destruir el sindicato. Y el patrón se cierra para destruir el sindicato y se echan 7 años de huelga. Y los compañeros han resistido y en un nivel de veras que son el orgullo de este país, los mineros de Taxco, ¿sí? Como un sindicato democrático. Entonces, ¿y por qué las autoridades en las juntas de conciliación no han intervenido? Los obreros presentan un informe técnico en el que dice: las minas son rentables. Y el patrón dice: no lo son, y además no les hago caso, y además no concilio. 7 años. ¿Qué sistema judicial resiste una huelga de 7 años? Bueno, pues afortunadamente nuestros compañeros de Taxco, a mucho orgullo y mucha honra, aguantaron, pero lo habitual es que en 7 años se desmoronaran, ¿sí? Y el patrón se saliera con la suya. La solución: a los 3 meses de huelga había solución. El sistema es: la Junta de Conciliación y Arbitraje compara los 2 estudios, dice: tú, patrón, dices que son improductivas, ustedes, trabajadores, son productivas, el Estado nacionaliza y entrega a los trabajadores para que las produzcan. Eso, con un gobierno de Moreno, hubiera pasado en 10 minutos. No hubiéramos estado 7 años de sufrimiento de cerca de 500 trabajadores y sus familias, la depresión de la zona de Taxco. Eso es una revolución, compañeros, y ese es el sentido de Moreno. Tenemos que estar ahí para cambiar profundamente el mundo, ¿sí? El proyecto neoliberal, donde toca, lo que toca. Sería elegante decir de los neoliberales que tienen el toque de Midas invertido. El famoso rey Midas, todo lo que tocaba lo volvía a oro. Bueno, estos güeyes todo lo que tocan lo hacen caca. Pero además el argumento es la productividad. El neoliberalismo ha soltado un lenguaje a través de los medios de comunicación que disfraza la realidad. Ampliar el mercado de trabajo
se dice cuando emiten la ley, la reforma al 123, es ampliar el mercado de trabajo. Y en los resultados lo que hacen es permitir la entrada de las outsourcings, las empresas intermediarias, aceptar los contratos de aprendizaje, aceptar los contratos temporales. Y el resultado, bueno, dicen, ampliaremos el mercado de trabajo. Y dicen 1 millón de puestos de trabajo al año. No consiguen el millón, consiguen solo medio millón. Y además que no sirve porque es lo que normalmente crece el mercado laboral mexicano. Y además este crecimiento se da sobre la base, ni más ni menos, del trabajo chatarra. Surgen cientos, miles de empleos para jóvenes que entran por primera vez a trabajar, en el cual no tienen antigüedad, porque los contratos temporales se les cortan. Trabajan jornada de 8, pero también de 9 y de 10 de vez en cuando. Les cortan los contratos, no tienen vacaciones, no tienen aguinaldo porque nunca juntan un año trabajado completo, ¿sí? Desaparecen los salarios mínimos en cantidad de lugares. Revísense ustedes las farmacias, los Oxxo, las tienditas, los Walmart, el estado laboral que viven, ¿sí? Inventan fórmulas como colaboradores, y hay empresas que tienen colaboradores, no trabajadores, por lo tanto no tienen derechos. Y todo el mercado laboral destruido. Los centenares de años que peleó este país por la jornada de 8 horas, el descanso dominical, las vacaciones, el aguinaldo, la antigüedad, ¡fua!, pasa la barredora neoliberal y lo arrasa. ¿Y quiénes están contentos? Los únicos que pueden estar contentos son los patrones y sus corruptos socios que están haciendo su agosto en estas condiciones laborales, manteniendo un mercado en el cual el trabajo está desvalorizado. Entonces, ampliar el mercado de trabajo es destruir la capacidad de los trabajadores para tener salarios dignos y prestaciones obligatorias. La ley de playas, que Beltrones mete de contrabando en el Congreso y que se vota con participación PAN, PRI, verdes y perredistas. Los verdes, bueno, ya son una pinche caricatura, son verdes por la calidad mala de la mota que fuman, no hay otra explicación. De verde no tienen nada, sino al revés, donde quiera que meten la mano, desastres ecológicos. Bueno, la ley de playas. Constitucionalmente las playas eran propiedad de la nación. Eso quiere decir que tú y yo podemos ir por cualquier playa sin bronca, porque eran de la nación. Y de repente la ley de playas permite extender la línea de propiedad hasta la orilla del mar. Piensen la chingadera que significa esto, ¿no? Por lo tanto, los dueños de la propiedad pueden cercar la playa y volverla privada. Y a partir de ese momento ni tú ni yo podemos entrar a esa playa, porque es propiedad de, y quienes impulsan detrás de Beltrones la ley de playas. 400 compañías hoteleras de capital español y otras 200 de capital norteamericano. Esos 600 millonarios o empresas millonarias modifican la propiedad nacional de las playas. Es una mentada de madre. Y de repente crea una situación legal en la cual las playas ya no son propiedad de la nación, sino que son propiedad de los hoteles que están apoyándose en la línea de mar. Ya no digamos la ley de educación, que es una ley de control, que le vale madres el contenido educativo y que lo único que le preocupa es controlar y reprimir a los maestros. Ya no hablemos de la ley energética, que es el mayor insulto, ¿no?, a esta nación. Ya no hablemos de la manera demagógica en la que se han presentado los proyectos neoliberales. Si Cárdenas viviera, apoyaría esto. Pinche Cárdenas lleva moviéndose en la tumba desde que aprobaron la ley de playas, por eso hay temblores en el DF, chingado, ¿sí? ¿Cómo es posible ese insulto? Decir que Lázaro hubiera estado del lado de una desnacionalización petrolera. Bueno, es injurioso, ¿no? Ya no son. Y argumentos como,
en Noruega y en Cuba han modernizado la explotación del petróleo. No mames, en Cuba no tienen petróleo y los noruegos tienen una pinche ley que vale para una madre igual que la nuestra, hombre. ¿Qué demagogia barata es toda esto? Y lo hacen en minoría porque la mayoría de la población estaba en contra de la ley energética, según las propias encuestas que tenía el PRI. Y ahí avanza el neoliberalismo, el tanque, órale, más, metamos mano en más espacios de la realidad. Y ahí hay que prever que esa es la componente móvil en la visión de la coyuntura. O sea, de aquí al 18 no vamos a estar en un país en el que hay un trabajo de construcción de un proyecto electoral. No, vamos a estar en un país en acción, conflicto y reacción contra el proyecto neoliberal que puede explotar en cualquier momento. Compañeros, vean si no los nuevos factores de tensión que tenemos al frente. IVA 17 en los mercados y a los vendedores ambulantes. El margen de ganancia de un vendedor ambulante debe andar por ahí, el 15%. Y eso porque tiene trabajando con él a su hija medio tiempo, a un cuate, y bueno, todos los mexicanos tenemos un primo pendejo y lo tenemos ahí trabajando. O sea, es de estadística. El que no tenga un primo pendejo aquí, levante la mano. Dos, usted tiene dos, claro. Yo tengo tres. Y bueno, en esta mecánica del trabajo familiar, sostener un negocio familiar depende de que asume como salario no pagado familiar la parte de la ganancia que es la que lo mantiene. Mételes IVA 17. ¿Qué ocurre? Pues el margen de ganancia desaparece, hay obligación de aumentar precios. ¿A quién beneficiamos? Al comercio monopólico, que compra en mayoreo y puede darse el lujo de mantener los precios que tiene. Entonces, es una ofensiva de rebote. Primero, para conseguir dinero de impuestos del que no han logrado sacar de otro lado. Y segundo, es una ofensiva que va a terminar en el aumento de los productos de primera y segunda y tercera necesidad. Vean, por otro lado, seguridad social. Hay una tentación neoliberal canija en partir de la madre alista y al IMSS y entregar al Seguro Popular la cobertura mínima. Hay una ofensiva contra los médicos, hay una ofensiva contra las enfermeras, y esto crece y crece y crece. Hay en proyecto en muchos estados de la República leyes de agua para privatizar. Y uno dice, espérame, pues es que el agua no es un producto, pinches neoliberales, váyanse a chingar a su madre. El agua no es un producto, perdón, yo soy muy mal hablado. Si alguien tiene problemas de oído, pídese, chéquenlo, porque no va a mejorar esas horas de mi vida. ¿Cómo que producto? No. Producto es algo que concurre a las leyes de mercado. El agua es un bien social y como tal hay que tratarla. Bien. Vamos a tener una ofensiva en educación superior. Se vienen recortes virulentos en los presupuestos de las universidades y la enseñanza media. ¿Sí? Esto significa más rechazados por todos lados, disminución del cupo de enseñanza media y universitaria a lo largo y ancho del país. Vamos a tener conflictos, sin duda, en sectores donde ya el calor está creciendo, como la minería, el sector metalúrgico, donde el gobierno está obsesionado con destruir el sindicato minero metalúrgico de Napoleón Gómez Urrutia. Obsesionado, es una de sus pinches obsesiones, chingarse al minero, porque el minero ha mantenido una política económica de ventajas continuas para los trabajadores. Se nos vienen encima despidos masivos en la industria petrolera. ¿Por qué? Pues porque quieren entregar las empresas a gringos y a transnacionales con un nivel muy bajo de salario. Ya en Pajaritos, antes del accidente, habían empezado los despidos selectivos. 20 esta semana, 25 la semana que viene. ¿Sí? ¿Cuál era el sentido de esto? El sentido era, cuando lleguen los gringos, te doy un contrato vacío y tú recontratas a precios más bajos que los contratos petroleros existentes. Y el sindicato charro sonriendo y mirándolos, porque para eso sirven los sindicatos charros, para bendecir las marranadas de la Petrobras. Vamos a tener, sin duda, conflictos en la burocracia. El recorte federal va
va a implicar despidos masivos en la burocracia federal, pero a la hora de rebotar, va a rebotar en despidos masivos en la burocracia estatal. Al disminuir los presupuestos para los estados de la República, van a venir recortes en la burocracia. Y van a ser igual de arbitrarios que siempre. No van a correr los más pinches, los más huevones, y los más jodidos, y los más corruptos. No, van a correr al que iba pasando. Y usted, Martínez, a chingar a su madre, ¿sí? Y el argumento, bueno, es que tenemos un problema, y encontrarán una palabra neoliberal para definirlo, de exceso de planta, ¿no? ¿Sí? Como si nosotros fuéramos plantas y nos plantaran en las pinches macetas, ¿no? Entonces, prevean que a partir de medio año y hasta el 18 vamos a estar en zona de conflicto, y que es posible que se produzcan aquí y allá estallidos importantes, espontáneos. Y esto es algo que hay que considerar, porque hay algunos compañeros en Morena que parece que traen orejeras los güeyes, ¿no? La campaña electoral del 18. Entonces, a ver, pendejo, quítate las orejeras y mira en torno tuyo. Tienes un país en efervescencia. Tu función es solidarizarte con el movimiento emergente, y no en la obsesión de ganar 3 regidores, tener un diputado más. Chinga, si queremos un diputado más es para que vaya en la parte de adelante de las manifestaciones y proteja a la gente y denuncie la corrupción. No los queremos para que ocupen las sillas y ganen salarios, por más que la lógica correcta de Morena es que el funcionario de Morena reduce su salario a la mitad. Pero necesitamos más que eso. Necesitamos reducir el salario de la alta burocracia, todo él a la mitad, no solo el de nuestros funcionarios. Entonces, en esta lógica, sensibilidad hacia lo social. Si algo nos hace diferente, debería ser el que somos un partido preocupado por la sociedad en la que vive y dispuesto a sumarse a las luchas de esta sociedad. Solo eso nos da razón de ser. Lo demás son pinches galletas, hombre. Si no, nos vamos a ver a lo largo de 10 años convertidos en un nuevo PRD y deprimidos hasta la muerte, porque trabajamos 20 años de nuestra vida para levantar un proyecto que nos pudrió en las manos. Y hay que estudiar la manera como se corrompió el PRD, hay que saber cuáles son los mecanismos mediante los cuales un partido político de izquierda se convierte en la mierda que soy, ¿sí? Hay que preguntarnos qué fuerzas, qué inercias hay dentro de la vida partidaria que llevan hacia esto. Hay que preguntarnos cómo, en la medida en que se llena de funcionarios profesionales, se construye una lógica de, bueno, mi empleo, el siguiente empleo, y ahora necesito empleo, porque yo ya no sé militar, ya se me olvidó. Yo lo que sé es vivir de la chamba que tengo y luego la que viene, y en una escalerita ascendente. Entonces paso de cargaportafolios C a cargaportafolios B, a asistente del diputado no sé quién, a candidato a una diputatura local. Toda esta masa laboral, porque el PRD se ha vuelto un partido laborista, pero no a la inglesa, a la mexicana, o sea, un partido que reparte empleo, y es lo único que le da estructura y consistencia, la repartición del empleo. Esto unido a un bajo nivel de formación política, a un fenómeno de corrupción ideológica, y a un fenómeno de corrupción también, hay que decirlo, ¿sí? Aunque no sea tan espectacular como la corrupción priista o panista, los ha destruido. Y hay que aprender la lección. No podemos volver a caminar el mismo camino. No nos lo merecemos, no se los merece la gente que ha puesto su confianza en Morena, y no nos lo merecemos nosotros. Queremos construir un partido que se levante sobre la honestidad, la rigidez de principios, pero sobre todo sobre la voluntad de vincularse a la lucha social, y que se quite las orejeras de lo electoral, hombre. Pareciera que hay un solo camino, una línea recta que nos lleva al 18. Primero, el que cree en las líneas rectas, que se cambie de partido por pendejo. No existe la línea recta en política, existen las curvas, las zonas de desvío, las zonas de confrontación. Y hay que construir un partido vinculado a la lucha social y perderle el miedo a las viejas palabras de la izquierda. La lucha social es una lucha de clases, compañeros. Clase contra clase. Aquí no hay alianzas con la oligarquía. La oligarquía te puede sonreír el lunes y apuñalarte el martes. Si el oligarca es menos pinchemente oligarca que otro,
pues hasta te sonreirá el miércoles, pero no más que eso. No hay alianza posible con la estructura del poder. La estructura del poder está podrida, tiene sus intereses y sus objetivos. Y sí, el amplio frente que hay que construir para derrocarlos incorpora a pequeños propietarios, incorpora a pequeños industriales que no están ligados al proceso mafioso de hacer dinero, que tienen una posición nacionalista, y sí, sí los incorpora. ¿Hay lugar para ellos en Morena? Sí. ¿Somos un partido policlasista? Sí. Sí, pero la manga no es tan ancha como para que entre Slim, chinga. Ni Cosío. A Cosío no le sé, a Slim sí porque lo tengo cerca de mi casa, güey, y lo veo de lejos. Mafioso de aquí. ¿Qué quiero decir? Que necesitamos una sacudida. En términos de contexto, ¿qué está pasando? Estamos embarcados en unas elecciones intermedias. Nos van a poner 4 o 5 madrizas de espectáculo, ¿sí? De esas de veras. Sobre todo en aquellos lugares donde se construye una lógica de voto útil, como pasó aquí en Jalisco, donde quedamos planchados entre, pues aquí está una opción electoral que le puede pegar al PRI. Y nosotros ahí en una esquinita, y la visión ciudadana es, ustedes serán a toda madre, pero no son opción, ¿sí? No le pueden pegar al PRI. Y va a pasar lo que pasa en Colima, y va a pasar lo que pasa en partes de Guanajuato, donde de repente pues, ustedes no son capaces. Y la variante es pegarle al PRI o pegarle al PAN, dependiendo de quién está gobernando, ¿no? Y en esta visión elemental y primaria de muchos ciudadanos, saquemos al que tenemos enfrente, para poner al que tenemos al lado, porque al fin y al cabo los cambios no han sido en ningún caso sustantivos. Dígame un caso en estos últimos 20 años en que candidatos alternativos que no sean de izquierda, ¿sí?, hayan significado un cambio en la manera de gobernar. Todos los gobernantes pseudo-perredistas o cercanos al perredismo valieron para pura madre, gobernaron como priistas, todos. Ahí tienen el caso de Graco, ¿sí?, que es para dar lástima, los casos de Cue, Oaxaca, donde quiera que le busques. Eso no es transición, y esa es la batalla. Y sin embargo, en otros lugares se están desarrollando campañas interesantes, porque sí somos opción de poder. He estado en la campaña de Veracruz y da gusto la madriza que le está poniendo a Cuitláhuac, a los Yunes, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque está apoyado en el movimiento social. Ganaremos o no ganaremos, no importa. Está construyendo un partido de masas en Veracruz, ligado a la lucha de los maestros, a los despidos de los trabajadores petroleros, a la defensa de las mujeres en Orizaba, vendedoras de flores, al trabajo de relación con los campesinos en la Sierra de Songolica. Pues esa es la clave, hombre. Está construyendo un partido de lucha social, y en el futuro eso va a ser mucho más importante que ganar 3 o 4 diputados locales en Veracruz o lograr ganar las elecciones, que además es posible que las ganemos en Veracruz. Las últimas encuestas ya tenían Cuitláhuac pegadito al lunes malo, pero va a haber fraude, va a haber negocio turbio, pues a fuerzas, ya lo sabemos y no lo esperamos. Ahora, aún podemos meterles un buen susto en Zacatecas. En la mayoría de los estados mi previsión es que nos van a poner una madriza de horda, ¿sí? ¿Y cuál es la bronca? ¿Que vinimos aquí para ganar la carrera y que nos pongan el mollo de princesita de la primavera? No, vinimos a este proceso para construir pueblo organizado. Entonces los verdaderos avances no están en pequeñas, medianas o regulares victorias electorales. Los verdaderos avances están en construir partido ligado al movimiento social. Esos son los avances que en una perspectiva como la que yo acabo de definir cuento. En ese sentido les tengo 2 noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quiere primero? Chinga, de Guadalajara bien de ser la mala primero. La mala es la planchada que les metieron, estuvo chingona, compañero. Y la buena es, vale madres. ¿O qué? ¿Aspirábamos de veras a ser la fuerza dominante, gobernante de un estado como Jalisco? No mames, pero Jalisco. fue interna aquí de Morena. No solo fue interna, se creó ya lo analizaremos. No, se creó además una condición general. Piénsalo desde el punto de vista, no, de lo que vivimos. Piénsalo desde el punto de vista del votante. El votante miró y ¿qué vio? Pues vio una opción de cambio de poder, blanda, pero al fin y al cabo cambio,
¿no? Y Morena quedó fuera del espacio político. Bien, la noticia buena es que no importa, porque en el contexto de lo que tenemos que construir, en el camino zigzagueante y conflictivo de aquí al 18, todo está por hacer y no hay nada que perder, ¿sí? ¿Qué significa? Veamos algunos de las agravantes a este fenómeno. Desde que nace Morena, su militancia dedica más tiempo del necesario a la lucha interna a lo pendejo. Parece como pinche tentación, ¿no? Allá tengo el aparato del Estado que es enorme, cabrón, jodido, culero, inmenso. Y aquí tengo a Pepe. No, pues chíngate a Pepe, pues que pierdes el tiempo intentando, ¿no? El marcar la diferencia, el encontrar lo que nos separa en lugar de lo que nos une, se volvió una constante de Morena. Y ha sido veneno en la vida interna del partido. La tercera parte de los comités estatales han estado temporalmente o largamente paralizados por las luchas internas de grupos. Y en último caso dices, ¿cuál es el problema? Aquí hay 3 grupos, pues que tengan representación los 3 en el comité. ¿Cuál es la bronca? Que unos dicen que el camino político es por aquí y otros por acá, pues desarrollenlo a ver quién tiene razón en los hechos, en la práctica, ¿sí? Recuerdo una maravillosa reunión en Catepec, en la que había una lucha interna entre 2 facciones que los tenía paralizados. Y entonces hubo una asamblea en la que estaba yo, yo no tengo parte y arte en ninguna pinche lucha interna de este partido, y estaban las 2 facciones. Entonces se me ocurrió decirles, compañeros, le propongo a esta asamblea algo. El compañero José, representante de una de las fracciones, y el compañero Antonio, representante de otra de las facciones, por decisión de asamblea, desde mañana volantean juntos, todos los días, de 8 de la mañana a 8 de la noche, y salen en brigada juntos. Y órale, que me los chingo, porque la asamblea votó a favor unánimemente. ¿Sí? Bien, no me salió de todo bien, porque la perversión es más profunda que eso. Los cabrones volanteaban juntos, pero uno de un lado de la banqueta y el otro del otro lado de la calle. No logré que se aprendieran a disolver la diferencia, pero el ejemplo era salomónico y era interesante como una manera de pensar, ¿sí? En algunos lugares la crisis fue tan fea que estuvimos totalmente paralizados. Morena quedó paralizada en las luchas internas, en los conflictos, en usar la Comisión de Honor, Justicia, Garantías y como se llame, para disolver nuestros conflictos. En algunos casos peores, el usar al IFE para resolver nuestros conflictos, el cual ya es delirante. Poner en manos de esa caterva de ladrones la decisión de un problema de democracia interna de Morena, pues chinga. Está hablando de Jalisco, ¿verdad? Está hablando de Jalisco. No, estoy hablando del país. Todos los que les queden los sacos, que se los pongan de sonrisa. Compañeros, urge, y tiene que ser una decisión instantánea, ya, desde ahora, cambiar de mentalidad. Y la mentalidad es, yo entro a una reunión de compañeros de Morena y pregunto qué nos une, no qué nos separa. Pregunto en qué estamos de acuerdo y no en qué estamos en desacuerdo. Pregunto, ¿hay diferencias? Sí, sí las hay. Bien, avancemos. Que cada uno desarrolle su propuesta y que la práctica sea la que decida si se equivoca o no se equivoca. Y sobre todo, tomen altura. Pensemos que para llegar al 18 necesitamos varias condiciones. Aparte de movernos en este terreno zigzagueante en el que vamos a tener que actuar en conflictos sociales cada vez con mayor intensidad. Aparte de eso, que es como obligatorio, ¿sí? Tenemos que construir una alianza nacional que permita una candidatura con posibilidades de triunfo. Con lo que hoy tenemos no la hacemos, diga lo que diga Andrés. Lamento informarle a Andrés que con lo que hoy tenemos no la hacemos. Necesitamos una gran alianza. ¿Y esto qué significa? Pues todo lo que esté a la izquierda del PRD. Porque con el PRD la alianza ya es imposible. Ya, a no ser grupitos aislados aquí y allá, en algunas partes del país que son más o menos decentes, la inmensa mayoría ya trae boleto con el aparato del Estado, el Pacto por México,
y yo tengo la sospecha de que va a haber en las elecciones del 18 alianzas PRD-PRI sólidas, con el verde al lado. Ya van a salir hechos pomada de esta alianza con el PAC en estas elecciones locales, donde es posible que los desbordemos, a pesar de las derrotas que vamos a acumular. Una victoria interesante sería que les rompiéramos el hocico como representación social electoral de la izquierda, y eso es posible que lo logremos. Vienen las elecciones de la constituyente del DF, donde es posible que Morena se vuelva no solo la fuerza mayoritaria, que ya lo es, de la Ciudad de México, sino mayoría absoluta, no mayoría relativa, no la fuerza mayoritaria de las minorías, que ya lo somos, sino la fuerza mayoritaria, más del 50% del electorado. Que me acerque más al micrófono, que no me oyen, no me oyen los que no me oyen los que no quieren, chingada. Ahora necesitamos crear un frente amplio, y este frente amplio hay que diseñarlo sobre la base no de somos los mismos, no de nos tenemos que acostar con nadie, chingar, sobre la base de puntos de acuerdo. En lugar de yo te doy 3, tú me das 5, que es el método bejarano de repartir canicas, el método es en qué estamos de acuerdo con los compañeros cardenistas, que son una corriente progresista sin ninguna duda, en qué estamos de acuerdo con Cuauhtémoc, con Encinas, ¿sí?, con Salvador Nava. ¿Estamos de acuerdo en esto? Bien, sobre esta base construyamos un frente amplio para el 18. ¿En qué estamos de acuerdo con los compañeros de la constituyente y de la nueva constituyente? Pues estamos de acuerdo en que la constitución tal como está ahora vale para pura madre. Entonces, que ellos proponen una buena, pues adelante, que avancen en el proceso de la nueva constituyente, pero construyamos una alianza sobre los puntos de acuerdo. Y esta alianza tiene que llegar hasta la extrema izquierda, zapatistas y anarquistas. Si alguno se acerca, hay que explicarle que Flores Magón era más inteligente que él y que tenía una lógica unitaria para construir la fuerza que derrotara a la dictadura porfirista. Y aquí en Jalisco van a tener un boletote, es como construir una alianza con Alfaro, que nos guste, compañeros. Y eso no significa acostarse con él, estar de acuerdo con él, disolvernos en su aparato, para nada. Nosotros tenemos nuestra identidad y nuestro proyecto. Significa que hay que llegar a un punto de acuerdo para enfrentar al PRI. Si no, no la vamos a hacer. Y esto tiene que ser nacional, no puede ser un problema local. Y empecemos a sonreír y tratemos de encontrar los puntos posibles de acuerdo. Y va a ser difícil, porque está muy envenenado el ambiente. Cada vez que topamos otra fuerza, y no, ustedes los morenistas son electoralistas. Y tú dices, ¿me viste cara de electoralista a mí? ¿Qué chingados? No he sido candidato a nada, ni lo seré en mi vida. Primero prófugo, leproso y ahí me paro porque luego me acusan de ser no iba a decir puto, pero tengo que matizar, camaradas. Yo no soy homofóbico, al revés, que cada cual se haga un culo el papalote y lo echa a volar. Soy partidario de la absoluta libertad en materia de gustos sexuales. No, puto es que yo me eduqué en la secundaria 4, donde puto era el que corría cuando empezaban los chingadazos. Bueno, entonces tengo que cuidar mi lenguaje impropio. Y que conste que marché en la última manifestación del orgullo gay, a pesar de ser militante heterosexual y monógamo, chinga. Soy un desastre. No bebo alcohol. No bebo alcohol. Soy monógamo, pero marché con la última manifestación, con una pinche bandera arcoíris. Es bien importante empezar a construir este modelo de partido. Ahora bien, para que este modelo de partido funcione necesitamos democracia interna, porque si no hay democracia interna, pues vale madres. ¿Dónde nos reunimos para ver si no estamos de acuerdo? ¿Dónde nos reunimos para encontrar los puntos de unidad? Entonces hay que resolver el problema de Jalisco en chinga, y la única manera de resolverlo es de abajo hacia arriba. ¿Vale? No puede venir Andrés y decir no puede llegar el Comité Nacional y decir les vamos a poner unos controladores. No, tienen que reconstruir de abajo hacia arriba.
asamblea por asamblea, y vale madres quién es mayoría y quién es minoría, hombre. El chiste es reconstruir un aparato. A mí me había sorprendido lo rápido que se había crecido en Jalisco en los primeros años de Morena, que había sido muy impresionante. Esta región no es fácil, camaradas, al revés, es bien difícil, y me había sorprendido muy gratamente ver los avances, y de repente quedan ustedes atrapados, el voto útil, etcétera. La lucha interna los paraliza, se dejan a darse de chingadas unos a otros los compañeros. No perdamos el tiempo. El peor de nuestros enemigos internos es un amigo, chingado. Y no saber eso es no saber nada. Escojan, piénsenlo, pónganlo en su cabeza. El compañero de Morena más culero, ojete, grillo, que me odia con más intensidad. Bueno, ese güey es un amigo, es un compañero, es un amigo, es un aliado. Y o caminamos con él o caminamos solos. Entonces esta reflexión hay que profundizarla hacia adentro, y la única manera de profundizarla es construyendo democracia interna. Morena es un partido con un montón de tintes autoritarios, desde las decisiones de Andrés de promover a un candidato o a otro, que suelen ser a veces afortunadas, a veces salvadoras de situaciones críticas, pero muchas veces arbitrarias, injustas, ¿sí? No es el camino. Necesitamos un partido horizontal, chingada. Necesitamos empezar a educarnos en la democracia. La democracia significa no solo que mandan las mayorías, sino que hay que respetar los derechos de minoría. Y eso, sobre todo la democracia, respetar el derecho de minoría. Tenemos que rehacer el partido. Entonces, primera tarea, rehacer el partido. Pero si nos dedicamos a rehacer el partido, vale más. Tenemos que hacerlo paralela y simultáneamente a empezar a intervenir en el movimiento social. Tenemos que hacerlo paralela y simultáneamente a empezar a romper las trabas sectarias y a construir alianza. Tenemos que hacerlo paralelamente con un trabajo de formación cabrón que debemos. Ahí va, por todos lados hay escuelas de cuadros, conferencias. Nosotros no paramos, la gente de Morena Cultura no paramos, ¿sí? Yo ya estoy alcanzando el promedio de 2 por día, lo cual opera en contra de mi salud mental, chinga. Voy a terminar poniendo ante un micrófono y decir, compañeros, creo que vengo aquí a darles buenas noticias. La primera es que valgo para pura madre, ya no soy capaz de juntar 2 palabras coherentemente. Ayer en la noche estábamos en Celaya, Pedro Salmerón salió en la noche hacia la Ciudad de México. Mañana estamos en Cuernavaca, en Morelos. Se está organizando en el norte de la Ciudad de México una escuela de cuadros Tapalapa. El sábado tenemos el lanzamiento en zonas de maquiladoras de un folleto con conferencias y grupos de formación. Y somos un grupito, hay decenas de grupos haciendo trabajo de formación política en Morelos. Hay que darle más peso, más tiempo, más profundidad a este trabajo. Necesitamos una militancia crítica y pensante, libros, cineclubs, reparto de folletos, lecturas, debate, enriquecer nuestra vida política. Y luego, ahí viene Percuata, ahí va a dar consejos a la pendeja. Pues sí, porque todo lo que diga vale madre si no lo tienen asumido, compañeros. Si no surge de ustedes estas reflexiones básicas. Primero, no hay culpa ninguna en que los hayan planchado, hombre. ¿Sí? Los errores internos no tienen valor en el peso de la balanza al lado de una contradicción que venía de afuera. Ahí había tenido la habilidad de haberla visto, de haber hecho una campaña electoral en la que quizá pensando menos en triunfar, se hubiera pensado más en ligarse al movimiento social. Bajo la perspectiva de que nos iban a derrotar. En lugares donde se hicieron excelentes campañas, me consta, como en Colima, puta, la plancha estuvo peor. ¿Y sí, por qué? Porque se creó una situación de voto útil PRI-PAN y Morena no tenía lugar político en el espacio, todavía no estaba profundamente arraigada, y sin embargo, me consta que el trabajo político de los compañeros, en relación con los trabajadores limoneros, los cursos eran muy buenos. Y tú dices, ¿qué pasó aquí? Bueno, démosle tiempo al tiempo, esto fructificará. ¿Sí? Hubo errores en la selección del candidato, el candidato y los comités internos no se llevaban bien, no sintonizaban, no actuaban al unísono. Sin embargo, era un candidato que desde afuera parecía, el general Gallardo,
un excelente candidato, es un hombre de prestigio nacional. Pues Paco Lima no era quizá el indicado, y en último caso debieron haber dejado que el proceso de elegir candidatos se diera de abajo hacia arriba en Colima, y no decirles, no, es que les traemos una figura nacional. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que a la hora de hacer el listado de lo que se nos viene encima en los próximos meses, lo más probable es que la mitad de los que vienen a esta reunión salgan todavía más deprimidos de lo que vinieron. Bien, si ese es el caso, compañeros, tengo una última noticia y con esto termino. Somos una alternativa de poder en México. Somos la alternativa de un poder democrático radical ligado a la lucha social. Somos orgullosamente miembros de una generación formada por los rucos de Morena, a los que no nos ha pandeado el tiempo ni el viento, ni los cañonazos de Obregón, y los jóvenes que se han incorporado. Compañeros, queremos todo. Y lo vamos a tener. Muchas gracias. Sabemos que hay preguntas, que hay dudas, que hay aportaciones. Para darle un orden y que el compañero Paco nos pueda responder, se les hicieron llegar algunas tarjetas o papelitos. Si gustan hacer la pregunta, y el compañero Pelayo, el compañero Caro, les recibirán los papelitos, y como tómbola, aquí lo pondremos al frente. Mientras echan los papelitos les informo. Traje un montón de libros para regalar, pero creo que ya no debe quedar ninguno, ¿verdad? Ya se acabaron. Bien. Y traje además, la brigada me mandó una caja de libros para vender. No son míos, no es mi dinero, es dinero de la Brigada Paler Libertad, que gracias a la venta de estos libros puede regalar libros. Entonces, no quiero llevármelos de vuelta, no mames, de andar cargando una pinche caja de regreso al DF. Entonces, cómprenlos todos. Son libros míos que vienen a menos de la mitad del precio de lo que cuestan en las librerías. Entonces, además que no me hagan cargar libros de regreso. Bien, ya llegaron las primeras preguntas y bueno, adelante, compañero. Sí, la pregunta sobre la democracia. Me refería a la ausencia de democracia profunda de estos últimos años en México. Pero cuando decía 3 décadas no me refería a la democracia, me refería al proyecto neoliberal. El proyecto neoliberal tiene 20, 25 años en haberse desatado. México ha vivido momentos históricos de democracia. El cardenismo, el gobierno temporal de 1920. Pero tradicionalmente vivimos, después de la revolución, un proceso vertical autoritario de desaparición de la independencia de poderes y la concentración presidencial en la toma del poder. Pero cuando decía 3 décadas, no me refería a la democracia, me refería al proyecto neoliberal. ¿Cómo podemos albergar la idea de que la unidad con Alfaro, si quiere unirse con los disque independientes? No la alberguemos. No es un problema de sonreírle, es un problema de que ir creando las condiciones mediante las cuales no nosotros, sino un frente nacional de izquierda pueda convertirse en una opción de poder. Y en ese sentido, Alfaro, del que no le tengo demasiado cariño ni exceso de respeto, se va a arrimar. Y ahí sí tenemos que tener la flexibilidad para decir, en la construcción de un frente nacional, tenemos que sumar a todo lo que podemos sumar a la izquierda del PRD, ¿sí? Incluso a esta izquierda timurata, chafona, ¿no? Desconfiable. Vamos, a no ser que ustedes piensen que se puede hacer magia sin conejos, sin bolitas, chinga. Ustedes piensan en eso, entonces sí, no necesitamos construir un frente. Solo Andrés va a poder. ¿Será posible una alianza con Movimiento Ciudadano en Jalisco? Yo diría que el problema no es Jalisco, olvídense de Jalisco. Jalisco, Morena que avance. Este es un problema nacional, no tiene que ver con Jalisco.
Porque si diseñamos la escala a nivel de Jalisco, la correlación de fuerzas es tan favorable a Movimiento Ciudadano Alfaro que nos van a tratar como los hijos idiotas. Y para hijos de idiotas ya tenemos demasiados, ¿no? No tiene sentido pensar en Jalisco en una alianza. Tendría sentido un diseño nacional de suma de fuerzas, en el que cabría también gente como los que hemos estado mencionando. Pero en Jalisco ir a una alianza con Alfaro iba a ser un tratamiento de hijos tontos, ¿no? Dejen que eso se procese en otro nivel y no se sientan ni traicionados, ni perseguidos, ni ninguneados, ¿no? Contra el fraude en las zonas rurales, ¿qué medidas se pueden tomar? La experiencia es que donde hay organización, el fraude no pasa. Entonces, la única manera de enfrentar el fraude en cualquier zona es la organización. En la campaña del 12, hablando con Martín del Campo, yo le decía, qué raros resultados en la Sierra de Puebla. Esta población está a 60 kilómetros o 40 de esta otra. Y en esta tenemos 50% de la votación y en esta el 1%. ¿Qué chingos pasa? Me dice Paco, pues no es misterio, hombre. Aquí hay trabajo desde hace 20 años de comunidades cristianas de base. Y aquí está no más ni menos que Antorcha Campesina. No hay misterio, ¿no? Y la respuesta es, donde hay organización, el fraude no pasa. Entonces, la única manera de combatir el fraude es construyendo organización. Organización, acción. La mayoría de los compañeros expresan sus propuestas, pero nunca en acción. Es una reflexión interesante. Tenemos 1 millón de miembros de Morena, según la última estadística interna. ¿Los tenemos? Sí, 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 cierto. Sí, somos 1 millón. De los cuales 400,000 son afiliados de papel. Firmaron su afiliación, simpatizan con Morena, pero no más eso. De esos 600,000 que nos quedan, 400,000 son afiliados pasivos. Están dispuestos a ir a un meeting con Andrés, están dispuestos a ir a una movilización, están dispuestos a repartir propaganda, pero no mucha, y ni siquiera a poner un cartel en su casa porque tiene miedo. De esos 200,000 que nos quedan, la mitad están dispuestos. No nos angustiemos, es la pirámide natural de cualquier partido. No toda tu base es base militante, ¿sí? Entonces lo que sí hay que hacer es empezar a nuclear a los grupos militantes y pedirle a cada cual que aporte un poco más. El compañero Mariano lo tenemos registrado porque tenemos un registro de zona electoral. Es viable que cuide casillas, pero no está dispuesto a hacer mucho más. Sin embargo, es plomero. Y tenemos un conflicto en una zona que se están cayendo 2 casas y la plomería está destruida. Pues hay que pedirle a Mariano que regale 2 horas de su tiempo a la semana en un trabajo de servicio social para ayudar a estas cooperativas. O sea, lo más que puedan dar, sin forzar. Y, eso sí, amarrar los grupos militantes. Necesitamos comités de base activos, que no necesariamente tienen que estar circunscritos a zona. Pueden ser grupos de cuates que se reúnen y nos convertimos en el comité Ricardo Flores Magón y actuamos. Puede ser grupos por corrientes ideológicas, por adscripciones de carácter de, bueno, nosotros estamos haciendo trabajo feminista en esta zona, nosotros estamos en la universidad y estamos haciendo trabajo en escuelas. Estos grupos de afinidad tienen que convertirse en comités de base. Tenemos que registrarlos, vincularlos y dejarlos que actúen. O sea, hay que lograr el máximo nivel de organización, pero no formal, real. ¿Quieren obsequiarme el libro? Tengo un problema, que es mi esposa dijo, metes un pinche libro más en esta casa y sacas otro.
Entonces, si me dan un libro, voy a tener que ver cuáles tengo que sacar. Ah, no, pero que nos ayude a venderlo. Pues sí. Un estudio sobre los fraudes electorales, sí. La Brigada con gusto, tenemos una feria de libros diaria en el país. Ahora salimos hacia Querétaro, estamos en Morelos y tenemos 4 en la gran Ciudad de México. Entonces, ahorita les doy la dirección del compañero de la brigada que atiende nuestra librería. Se va a tratar a los alfaristas de Morena, Jalisco, sin contrapisas. Quítense la pinche obsesión, hombre, ya nos plancharon, ya es una historia del pasado. Olvídenla. Hay una fuerza real. ¿El alfarismo es una fuerza real o no? Se está inventando. Es real. Que es una fuerza repleta de panistas reciclados, chapulines del PRD. Sí, pero también debe haber gente decente, no tengo mis dudas. Yo conozco por lo menos a 2 que son decentes, profesores universitarios que ven al Faro una alternativa de cambio, punto. Debe haberlos. Digo, si yo conozco 2, ustedes deben conocer más. Pero no es con ellos nuestro conflicto. Nuestro conflicto es hacia abajo, con la sociedad. Nuestra necesidad de avanzar está en los mercados, en las escuelas, en la organización, en los sindicatos. Aquí alguien le echa peste sobre el compañero Javier Gómez, sobre Sarmiento y Martín Mendoza. Como no los conozco, pues no me puedo sumar a sus pestes. Pero yo le sugeriría que ya deje este pinche rollo de la lucha interna. Sugeriría que empecemos a olvidarnos de las ofensas, los desamores. ¿Saben qué es un problema práctico? Alguna vez alguien me preguntó, ¿cómo eres tan optimista, Paco? Y yo les dije, tengo una receta y se las voy a regalar. Los optimistas nomás sufrimos después. Los pesimistas sufren antes, durante y después. Chinga, por razones prácticas, dejemos de lado la lucha interna, hombre. Es una pérdida de tiempo. No produce nada. ¿Cómo trabajar con un compañero de Morena que traicionó al sindicato independiente de Honda? Bueno, sí es cierto esto. Bueno, si hay. Fernández se llama. ¿Y cómo traicionó al sindicato independiente de Honda? Vendiéndolo. O sea, aceptó dinero de la empresa. Sí. Y eso dicen los compañeros de Honda de él. Pues no cabe en Morena. No les entre pinche angustia por cortarle la cabeza a nadie. Simplemente lo excluimos, no cabe. Tenemos evidencia de ese caso. Si AMLO siempre ha ganado, ¿por qué no es presidente? Porque el PRI inventó hace muchos años una cosa que se llama fraude electoral y les han funcionado. La situación de salud. O me saludan. Si me saludan, mucho gusto. Si es la situación de mi salud, está toda madre. Sí. ¿Se referirían a la reforma de salud que viene? Sí, cabrón. Vamos a tener un conflicto grave. Hay que empezar a hablar con médicos, con enfermeras, sondear el panorama, saber qué es lo que está pasando en el sector. En las clínicas ya nos están diciendo, no hay plazas de especialidades. Otra queja más sobre los compañeros de Morena que no dejan avanzar en Morena. A ver, yo estuve en el Comité Nacional y di la lata de a madres al Comité Nacional. Pero nadie ha impedido que haga el trabajo de Morena, no
puede, nadie. O sea, ¿quién va? Hay gente que dice, Paco está perdiendo el tiempo dando conferencias. Pues de eso dirá el pendejo, porque no sabe lo que uno está haciendo y la importancia que tiene estar recorriendo país y hablando con la gente, formando, regalando libros por todos lados, ¿sí? Nadie me puede impedir que haga el trabajo que yo creo que hay que hacer en Morena. Entonces, a veces tenemos comités que son muy cerrados, muy cerrados. Recuerdo un comité en Tlaxcala que regañaba a los compañeros de base porque estaban apoyando una lucha campesina. Y entonces, no, aquí hay que concentrarse en el casa a casa, puerta a puerta, ¿no? Y entonces los compañeros llegaron a decir, ya ni chinga, el comité no nos deja. No ha nacido todavía el comité que impida que hagamos lo que creemos que es justo, hombre. ¿Y qué hacemos? No les hagan ningún pinche caso, ustedes sigan haciendo el trabajo de apoyo a esta lucha campesina. Ah, pero nos van a denunciar, pues que soplen la corneta, importa un bledo. Si ellos creen que el trabajo fundamental es casa a casa, puerta a puerta, adelante. Si ustedes piensan que además de eso lo que hay que hacer es apoyar esta lucha campesina, pues ¿qué duda tienen? Nadie nos puede impedir hacer el trabajo hacia abajo. Sí, el Estado se prepara para el 18. Tendríamos que tener una reflexión más larga y más profunda sobre cómo neutralizar. O sea, tenemos que hacer una estrategia de lucha electoral, de preparación de las elecciones, de elecciones y de respuesta ante el fraude. Y yo creo que la única respuesta es huelga general, moratoria de pagos, pero tenemos que prepararla, no sale de la noche a la mañana, no se improvisa una perspectiva como esta. La experiencia de Podemos en España, bien interesante. Es un rompimiento por la izquierda frente al descrédito general del Partido Socialista, que había sido incapaz de desarrollar una política antineoliberal. Es más, en sus últimos años había estado haciendo política neoliberal. Y en esa medida la ruptura por la izquierda de Podemos es bien interesante. Estamos intentando conectar con los compañeros de Podemos. Yo me escribo con Pablo Iglesias para ver si lo podemos traer a México y hacer un trabajo de información más potente. Descubrí casualmente que era lector de mis libros y que me seguía en Twitter. ¿De las 40? No, de los libros de historia. Y que me seguían de la biografía del Che y del Pancho Villa. Que me seguía en Twitter, entonces conecté con él y le dije, oye, ya que me sigues en Twitter, vente para acá, ¿no? ¿Para acá? No, para acá no. Acá, a ver dónde lo podemos traer. Sí, mientras tengamos un partido piramidal, vamos a tener problemas. Mientras no construyamos democracia, vamos a tener problemas. El próximo Congreso tenemos que cambiar radicalmente las reglas de la democracia interna en Morena. Nuevos estatutos, posibilidades de reelección, no en el mismo cargo, pero sí en el mismo nivel. Nos quedamos sin cuadros de dirección, compañeros. Con el sistema de la no reelección, a chingar su madre, la primera generación de dirigentes de Morena. ¿Sí? Es una locura, es delirante, pues así decían los estatutos, ¿no? Y luego, la representación. Han de creer que todo el grupo de Morena Cultura, que fuimos un grupo importante, desarrollando acciones, mítines, editando libros, regalando, dando conferencias, no tuvimos un solo delegado al Congreso, porque no formábamos parte de la estructura territorial. Entonces hay que dejar que la estructura de Morena no solo sea territorial, también sea de grupos sindicales, de grupos de afinidad, de grupos estudiantiles o de Morena Cultura, que tengamos representación en el proceso del Congreso y en el proceso de la construcción de la dirección.
Me preguntan cuál es mi visión de que siga acéfalo el Comité Estatal de Jalisco con la dirección provisional designada. No lo sé. ¿Cuál es la situación en estos momentos? ¿Hay una comisión provisional mandada desde el Nacional o desde la Comisión de Honor y Justicia? Desde el Nacional. Designada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en una resolución. Mandata al Consejo Nacional para que designe a los integrantes de esa dirección provisional. ¿Y hay alguien aquí de esa dirección provisional? Pero con la intención, con la finalidad de que realice el trabajo necesario en Jalisco para crear condiciones democráticas y poder celebrar las asambleas distritales, elegir a los representantes al Congreso Estatal y al Congreso Nacional. Se da con tiempo. No ha pasado nada de eso. Vino la dirección provisional y dijo que no venía eso. ¿Cuál es? Desde mi perspectiva. ¿Quién es miembro de esa dirección provisional? El senador. ¿De dónde? ¿Un senador tabasqueño? Ahorita el día que yo traiga un tabasqueño para que me arregle mi casa, voy a creer con la casa descompuesta. Y una diputada federal. Me comprometo solo una cosa. Suárez es serio y es demócrata. Pero no ha venido. No ha venido porque el pobre está entrampado en la lucha de la Asamblea del DF y los días que tiene libre va a hacer campaña en Oaxaca. Necesitamos a alguien que se dedique de tiempo completo a esto. Claro, Pati se ha venido. ¿El asambleísta? Mañana vino una vez y ya nunca vino. Pero se ha venido. Vino una vez a presentarse. ¿Sabe lo que es dirección? Una vez. A ver, me comprometo solo una cosa. Hablar con la Comisión Nacional de Honor y Justicia y sugerirles que creen una comisión de Jalisco interna en la que esté representada la mayoría de las fuerzas que hay aquí. Con la lógica la lógica es la misma. Por abajo, comités de base, asamblea locales, asamblea estatal. Y también hay que decirles que no se apoyen solamente en los alfaristas, en los de MC. No, hay que decirles, ¿sabes qué? Si ya empiezo a decirles eso, ya la chingué. Lo que tengo que decir es que cómo tienen que hacerlo. Que oigan todos. Yo sé, pero lo que no puedo sentar. A ver, ¿para qué sirve para estar al margen de la lucha interna? El día que me meta en la lucha interna en algún lugar, vale madres. Es que sí están creando las condiciones para que haya las asambleas. La primera condición es que haya una base organizada. Lo que está diciendo Tairo, que crezcamos, que construyamos al partido de abajo para arriba. Es lo que estamos haciendo y no se hacen 2 veces. Si duramos un año construyendo la base, ya que después haya elecciones. Si las hay ahorita, entre Cosío, Primitivo y Humberto se van a repartir todo el comité. Tiene que haber coordinación más que dirección. No tenemos coordinación, ese es eso. Hay que abordarnos concretamente ese problema con los nombres que ha mencionado este compañero. Para acabar con esas contradicciones, trabajar todos juntos, todos unidos. A ver, compañeros, los estatutos no les impiden a ustedes que creen una coordinación provisional. No dice en ningún lugar de los estatutos que esa es una figura inexistente. Pues vayan creando coordinaciones provisionales de abajo hacia arriba y esas que vayan operando en el proceso de reconstrucción. ¿Qué importa que tengan nombramiento o no tengan nombramiento? El chiste es que hagan el trabajo de reconstrucción. Aquí está. Aquí está. Los rucos se sentaron adelante y los jóvenes se sentaron atrás y aquí alguien se queja de eso. Es al revés. Los jóvenes se sentaron adelante y los rucos para atrás. Alguien mandó en un chat que los jóvenes se sentaran adelante y que los rucos atrás. O sea, y yo veo menos jóvenes aquí y hay compañeros de la tercera edad, adultos mayores, que han trabajado más que muchos jóvenes. Es cierto. Resolvamos de una vez y para siempre. Resolvamos de una vez y para siempre este problema. Y no lo volvamos a poner sobre la mesa.
Los miembros de Morena pueden tener de 115 años a 14. Y los dos son miembros de Morena. Y nos respetamos y nos queremos un chingo, porque queremos un partido en el que haya la experiencia y la honestidad de los viejos luchadores, y haya el fogueo y las ganas de entrarle de los jóvenes. No queremos un partido de rocos, ni queremos un partido de jóvenes, queremos un partido de militantes. Entonces, esta contradicción ni existe ni la tenemos que fomentar. Por favor, por favor. Yo me siento orgulloso cada vez que entro a una asamblea de Morena y veo esta extrañísima composición, donde lo que falta son la edad intermedia, porque es la generación de cuadros que se comió el PRD y que la destruyó, y son pocos los de 40, 30, pocos. Alguno hay, sí, deja ponerme los lentes. Alguno hay, pero ahí perdimos una generación de militantes entera, y que eran pocos. Y sin embargo se conservó una generación de los rucos de Morena que está toda madre. Ruco Power está chingón. Y de jóvenes muy entrones. Ese es el partido que queremos, esta combinación, sin exclusiones y sin confrontaciones. Al revés. Y no anden mandando chats diciendo que los jóvenes adelante, los jóvenes atrás. Es un partido democrático, el que llegó se sienta. Las candidaturas ciudadanas. A ver, seamos inteligentes. Es una manera mediante la cual sacan por la puerta de atrás lo que ya no se atreven a sacar por la puerta de adelante. El PRI está usando una estrategia de, en la medida en que se quema, va sustituyendo. La primera fase de esa estrategia fue PRI quemado, los verdes por delante. La segunda fase de esa estrategia es PRI quemado, verdes quemadísimos, a PRD. En el DF fue el PRD la fuerza de choque. La batalla en el DF no fue contra el PRI, fue contra... Y el fraude no fue contra el PRI, fue contra el PRD. El gran fraude fue PRDista. Entonces ahí está el relevo PRD. El cuarto relevo son los independientes. Así es. Díganme qué chingas tiene independiente, hombres del sistema. Como Jorge Castañeda, chinga. Entonces, el membrete independiente no es una garantía, no es nada, es simplemente que está fuera. Tengo que decirles, para que se pongan contentos, que en la lista, de veras para que se pongan contentos, que en la lista de los 60 candidatos de Morena para la constituyente del DF, 30 no son miembros del partido, son independientes. En el sentido de la independencia que nos gusta, gente de izquierda cercana, que no milita en Morena, pero que queremos que esté ahí, porque son parte de la alianza nacional grande que tenemos que construir en el proceso. Entonces la mitad, por decisión de Morena en el DF, son no miembros del partido, externos, lo cual está toda madre. Y en ese sentido sí hay que pensar en que hay un espacio para los verdaderos independientes. Un dirigente sindical, un compañero prestigiado de la comunidad intelectual, un dirigente del movimiento lésbico gay, un compañero prestigiado, abogado que ha estado en las defensas de las cosas más terribles, un preso político que hay que sacar de la cárcel, que está injustamente preso. Esos sí son independientes y esos sí los queremos en nuestras listas y en nuestras alianzas. Alfabetizar el país, sí. Sí, pero alfabetizar en el sentido profundo, no en el sentido superficial, abusados. Alfabetizar es darle a la gente la posibilidad de leer y de escribir, pero necesitamos que sigan leyendo. Por lo tanto, donde quiera que podamos sumarnos a procesos de alfabetización, entremos. Pero entrémosle con la idea no solo de sumar a la mayoría lectora, a tanta gente como podamos, sino también de mantener alimentados con materiales, con folletos, con periódicos, con libros, a toda esta gente que se incorpora a la lectura. Alianza sí, pero no con la izquierda, pero con la izquierda no simulada.
Pues a mí la alianza que me gusta es con los ultras, son a toda madre. Lo que pasa es que ahora son bien pinches cerrados y necios y sectarios. Pero la alianza va a ser con quien podamos. Para el 18 tenemos que construir una alianza de veras. Revisen todos los procesos democráticos en los que han llegado personajes progresistas al poder en América Latina. Eran frentes amplios, ¿sí? Eran frentes en los que había tendencias democristianas, liberales, socialdemócratas lights, una gran alianza nacional que te permita el inicio de un proceso de transformación, lo cual no significa que te conviertas en ellos, que los adoptes. Morena tiene que mantener su independencia. Cuando se llegaba a negociar procesos de alianza en el PRD era horrible, porque no se negociaba sobre la base de ideas, se negociaba sobre la base de ¿cuántos pones tú? 5 y yo 8. Bueno, pues a ti te tocan 3 canicas y a mí 2. Se negociaba sobre la base de reparto de puestos. Eso es horrible. Entonces yo decía, no, la alianza es, a ver, una alianza nacional, sí, pero ¿estás dispuesto a firmar el primer día del gobierno una ley de amnistía que saque a todos los presos políticos de las cárceles? Sobre eso se hacen alianzas. Sobre la construcción de la red de cooperativas de consumo a nivel nacional que vendan productos del campo, sobre la no privatización del agua, sobre el descenso de la edad electoral a 16 años. Sobre eso haces alianzas. No haces alianzas con ¿qué pones tú? ¿Qué pongo yo? Ah, pues a mí me toca tanto. Eso descompone y destruye. Nosotros deberíamos y vamos a trabajar sobre la idea de los principios y no sobre la idea del reparto de cuota en la estructura del poder. Al compañero no le preocupa la gandaña de las candidaturas, le preocupan los infiltrados. Pues sobre esto quiero contarle una historia. Teníamos un infiltrado en un comité de base hace años donde yo militaba, y era obviamente el soplón, ¿sí?, de la tira, y entonces le dábamos las tareas más cabrones. Lo poníamos a repartir chingos de periódicos en una pinche esquina donde no pasaba nadie, y se fue el güey. ¿Alguien está grabando el evento? No, está bien. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, chica. Sí, que lo circulen, ¿no? A otros comités de Jalisco, pero pueden hacer rodar. Yo con todo gusto. Lo que digo en público luego me persiguen por la cantidad de salvajadas que digo, pero bueno, ni modo. Es la clave de la espontaneidad, de no andarte recortando y diciendo, me están grabando, voy a ser políticamente correcto. Además yo de políticamente correcto ni a putazos, no la hago. La dirección pide que los comités sean por sección. Yo diría que sí y no. O sea, estructurar nuestro partido de abajo hacia arriba con lógica de sección es estructurarlo electoralmente. Y es un error. Sí, que sean comités por sección, sí. Que sean comités por colonia, aunque haya 2 secciones. Que sean comités por fábrica, por centro de estudios. O sea, no nos limitemos a la estructura seccional, es un error. Nos conduce a construir un partido solo electoral. Compañero, yo pregunté y no te dieron estilo Televisa mi pregunta, me ignoraron. Yo pregunté si se iba a tratar el tema de los MCIstas infiltrados aquí en Morena que no han dejado crecer a Morena desde siempre, desde el inicio. Sí, yo ya contesté esa pregunta. Digo, le he contestado unas 7 veces en lo que va de esta reunión. No nos angustiemos por esto. El concepto infiltrado es un concepto de alguien por razones ideológicas, económicas, policíacas, se mete dentro de una organización con fines diferentes a los de la organización. Yo más bien pienso que aquí convive gente que tiene diferencias políticas y forma parte de la normalidad. Y luego, ¿qué hacemos? ¿Cerramos la puerta?
porque cuando se formó Morena se cometieron errores gravísimos. Por ejemplo, cerrar la puerta y no dejar entrar a los que no se reconocían. Y eso excluyó a gente fundamental. En el primer congreso de Morena, ni Enrique González Rojo, ni Superbarrio pudieron llegar porque no nos invitaron. Dijo, ¿a quién excluimos? A nadie. Vámonos al debate. El caso de alguien que es denunciado como traidor por haber vendido una huelga sindical, pues hoy opera la lógica de alguien con esas características, lo excluimos y punto. Pero por lo demás, cambien los hechos, dejemos la lucha interna. Bueno, yo quería nada más hacer público nuestro agradecimiento y obsequiarle a Paco Ignacio Taibo. ¿Tienes un título honorífico? Sí. Paco. Este es el libro, el estudio sobre redes electorales, buen libro que queremos difundirlo a través del país y ojalá tú puedas ayudarnos en eso. Es un libro que pienso yo que podría aumentar un par de puntos porcentuales a los votos en las casillas. Felicidades, Patrick. Gracias. Compañeras, compañeros, de mi apreciación, creo que nos ha dejado Paco Taibo una tarea interesante, un trabajo de reflexión, unas ideas de que hay que hacer cambios en nuestra forma de ver y militar en el partido. En fin, al menos estoy externando un poco de muchas reflexiones que a mí me deja su charla. Y en ese sentido, pues algo que a mí me parece que tendríamos que estar de acuerdo, él nos comenta que de acuerdo a nuestra situación podemos formar una coordinación provisional, ¿cierto? Yo creo que este es algo que tendríamos que verlo luego. Estoy haciendo a lo mejor uso excesivo del micrófono, pero no quería dejar pasar esa idea con la cual no está prohibido en el partido ni mucho menos. Somos ese poco grupo de militantes que tenemos que ser la máquina, la energía, el trabajo que nos tenga que poner en vínculo con la unidad. Aquí se dijo algo que yo comparto mucho: hay que trabajar en las coincidencias y no en las diferencias. Y tenemos todo un proyecto de nación. En fin, compañeros, ojalá, quiero agradecer antes de terminar al compañero Oscar Lomelí. Sé que no le gustan los agradecimientos públicos, sin embargo, gracias a que él nos permite estar en este auditorio, estamos aquí de manera tan cómoda. Compañero morenista, muchas gracias. Muchas gracias a los compañeros del equipo, gracias a todos ustedes principalmente, compañeros, amigas, amigos. Ojalá seamos congruentes y trabajemos en unidad por toda esta responsabilidad, digo yo, histórica que tenemos. Pronto, pienso, nos veremos en otra reunión de análisis, de trabajo y de unidad. Muchas gracias. La compañera quiere invitarles, solo a ella, para concluir el evento. Muchas gracias a todos. Démonos un aplauso a todos, caray. ¡Viva Morena! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva México! Compañeros, por favor, me parece, Pati, excelente esa idea que has dicho, de que se forme una comisión provisional de dirección, pero que converjan todas las expresiones de Morena para crear unidad. Y no lo echen en los sacos rotos, porque son bien maniobreros, ya los que ya nos conocemos. Deje ya de pelearse con el pasado, hombre, compañero, ya no se pelee con el pasado. De veras, si yo me dedicara a la lucha interna con la misma intensidad con la que me dedico al trabajo de formación, no habría hecho nada en estos 3 años. Y he dado cerca de 400 conferencias con compañeros de Morena. Y hay cada pinche nahual en Morena o nahuala que son de dar horror. Estuvimos Pedro y yo haciendo un curso de formación en Matamoros, Tamaulipas. Y el presidente municipal de Morena nos denunció a los periódicos diciendo que ese era un curso ilegal. Agárrense.
Y que además, ¿cuánto cobrábamos? Chinga, habíamos ido pagando nuestros boletos de avión, Pedro y yo. Comimos en casas de compañeros y dormimos en una casa sin ventilación y sin ventilador en Matamoros con 43 grados en la sombra. Y todavía nos echaba la aburridora, este hijo de su puta madre. Bueno, no solo eso, cuando averigua uno detrás, pues el cuate está tocado por el PRI local. Y nuestro presidente municipal en esa ciudad estaba manejado por el presidente municipal del PRI. ¿Sí? Bueno, mandamos el reporte de lo que dijo en la prensa este cuate y nuestra información a la Comisión de Honor y Justicia. Y ahí yo ya me olvidé de la historia. El otro día me dijeron que ya se lo habían fumigado, lo cual me parece normal. Tener un cuate así en Morena, pues es de dar vergüenza, pues, ¿no? Pero no voy a perder un pinche minuto de mi vida en la lucha interna como gente como esa. Hay algunos, bueno, órale, hay que sobrevivan. Concentremos nuestros esfuerzos en la construcción hacia abajo y en la unidad por dentro. Compañeros morenistas, convencidos absolutamente con la idea de ir a las bases, de hacer trabajo con sindicatos, con organizaciones, estamos invitando a todos a manifestarnos, a apoyar a los maestros que están en huelga, que están cesados y que tienen un plantón en Plaza Liberación. Sí. Ellos van a marchar el día 30 de este mes, o sea, el próximo sábado. La salida es en la glorieta a Niños Héroes a las 10 de la mañana. Y por otro lado, también invitamos a todos los morenistas a participar en la marcha independiente de los trabajadores del 1 de mayo, que tiene cita en la Plaza Juárez, donde se hace el tianguis cultural. A las 9:30 se está pidiendo que vayan los morenistas para marchar juntos al pie de la estatua de Juárez, para reunirnos ahí. Esa marcha es de todas las organizaciones independientes, sindicatos independientes. Hay otras marchas, pero esa es la que consideramos, en la que consideramos debemos participar. Muchas gracias. Y bien, pues el último aplauso obviamente se lo damos a nuestro distinguido invitado compañero. Un aplauso para Paco. Muchas gracias.